Estamos ya en la segunda parte del programa. Destacamos esta semana la situación económica de España, que atiende a elevados precios del petróleo y de la electricidad, además de algunos elementos de la cesta de la compra. Cuéntanos, Parra. Pues sí, Manuel, y es que en España la inflación de precios no para de subir. La situación de la subida de precios de la luz y del petróleo, entre otras cosas, están llevando a las familias a tener que hacer auténticos malabares para evitar grandes gastos a final de mes. Además, se estima que las familias gastarán más de 3.000 euros anuales en productos básicos. También hablamos de las consecuencias económicas que va a dejar en nuestro país la invasión de Rusia a Ucrania, y lo hacemos de mano de Juan Carlos Morán, experto en política económica y doctor de la Universidad de Sevilla. Bienvenido a Trending Topic, Juan Carlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días. Buenas. En primer lugar, vamos directos al grano, por así decirlo. Le pregunto, porque esto creo que es una respuesta que nos puede interesar a todos, literalmente a todas las personas que nos están viendo y en concreto a los que estamos en este programa. ¿Quién o quiénes son los responsables del alto o de la subida del precio del combustible y por qué, Juan Carlos? A ver, el otro día, yo soy profesor de política económica en la Universidad de Sevilla. Sí. El otro día mis alumnos se sorprendían cuando yo les daba una explicación. Los precios de un producto dependen de dos variables, la oferta y la demanda, y de una tercera variable que hace referencia a las expectativas de las personas, ¿vale? Entonces, todo mi alumnado dijo que la subida del precio del petróleo era porque había caído la oferta petrolífera. Y es mentira, no ha caído la oferta petrolífera. Se está produciendo lo mismo. Es cierto que Rusia produce petróleo y Rusia está en guerra, pero no en territorio ruso, sino en ucraniano. Ellos siguen produciendo, ¿vale? Es cierto que países como España, que le compraban petróleo a Rusia, han dejado de comprar petróleo a Rusia, pero se lo está vendiendo mucho más barato a la India y a China. Por lo tanto, si la India compra petróleo, que ayer salió una fotografía dándose la mano Putin y el presidente indio, celebrando ese acuerdo de compraventa, pues si la India está comprando petróleo más barato a Rusia, pues deja de comprárselo más caro a otros países que se lo podrán vender a España. La oferta es la misma, ¿vale? Y sin embargo la demanda es menor porque ante la subida de precio la gente está bajando su consumo. A partir de ahí, ¿a qué se debe la subida, la escalada del precio del petróleo? A las expectativas de guerra. Cuando llega una guerra, y sobre todo cuando esa guerra mediáticamente llega a tanta gente, causa tanto miedo, pues la gente estima que en épocas de guerra los precios suben. Aceptan una escalada de precio en cualquier producto, somos bien aceptantes a esa evolución, y si un oferente tiene la posibilidad de vender algo a 100 o a 150, le interesa más venderlo a 150 si la gente está dispuesta a pagar 150. Totalmente. Y las expectativas. En esta situación en la que las expectativas, como estamos hablando, suben por una situación de conflicto, ¿qué puede hacer el Estado? A ver, en principio, el precio del barril, ¿vale? Bien, cuando el mercado ha reaccionado y se ha dado cuenta el mercado de que no es real, que no ha habido una caída de la oferta, ni por asomo. Es más, se han establecido mecanismos para aumentar la oferta petrolífera. A partir de ahí, ayer el petróleo había bajado de 140 a 101 dólares el barril, ¿vale? Otra cosa es que las empresas que dispensan gasolina o combustible hayan comprado petróleo a un precio de 140 dólares el barril. Cuando vendan ese petróleo y compren el petróleo nuevo, lógicamente tendremos un precio más bajo. El mercado acabará regulándolo porque los gobiernos lo que han hecho es lo que deben de hacer. El mercado del petróleo es un mercado internacional, ¿vale? Hay un cártel, los cárteles son ilegales en los países, pero hay un cártel internacional para producir petróleo. Los países productores de petróleo deciden cuánto producir, y lo que ha hecho nuestro gobierno y los gobiernos de los países que están enfrentándose en este momento a Rusia económicamente es solicitar a otros países productores de petróleo que aumenten esa oferta, y que al aumentar la oferta caiga el precio del petróleo. Entonces han pedido ahora a Arabia Saudita que produzcan más.
Estados Unidos se ha comprometido a sacar al mercado 1 millón de barriles. Estados Unidos produce petróleo, pero no lo consume, lo almacena, ¿vale? Entonces, ante situaciones de este tipo, lo que hace es sacarlo al mercado para abaratar el precio. Se estaba intentando levantar ciertos embargos a ciertos países árabes que tenían limitaciones para vender petróleo. Se están levantando estos embargos para que se incremente la oferta y, por lo tanto, caiga el precio. Eso es lo que están haciendo los gobiernos, no nuestro gobierno en sí, pero sí los gobiernos, entre los que está nuestro gobierno, presionando para que esto suceda. ¿Qué puede hacer el gobierno en cuestión, el nuestro? Pues nuestro gobierno lo que puede intentar es fijarse en aquellos sectores productivos que lo puedan estar pasando mal, ¿de acuerdo? Y ver hasta qué punto merece la pena aliviar esa subida de precio, ¿vale? Realmente el gobierno tiene muy pocas opciones ante la subida de precio, porque ellos controlan el IVA, que es un IVA general, el del 21%, y controlan el impuesto especial de hidrocarburos, que es un impuesto europeo también. Para poder bajar el IVA del 21% al 10% necesita permisos europeos, y para poder bajar el impuesto de hidrocarburos necesita impuestos europeos. La única opción que le quedaría al gobierno español, pues si por ejemplo quisiera que esta escalada de precios no llegara a todos los productos que son transportados, porque el transporte es quien más sufre esta situación, tiene que pagar un combustible mayor, y todos los productos que se venden en los mercados tienen que ser transportados. Si sube el precio del transporte, acabará subiendo el precio de los productos. Entonces, el gobierno lo que podría hacer es subvencionar, ¿vale? Dar transferencias corrientes, ¿vale?, al sector del transporte durante periodos cortos de tiempo, periodos muy cortos, no puede afectar al mercado. Debe de ayudar al abaratamiento de ese precio solo durante los periodos en los que la escalada de precio subsista. Conforme el precio caiga, esas transferencias deben de eliminarse. Entonces deberían de establecerse una herramienta de transferencias corrientes para compensar esa escalada de precios, ¿vale? Y hacerlo mes a mes, comprobar cómo evolucionan los precios y hacerlo mes a mes, ¿de acuerdo? Para evitar que el sector del transporte no ejecute los elementos microeconómicos. El mercado obliga al sector de transporte a tener medios de transporte menos consumidores de combustible. Se pueden usar ya camiones eléctricos, por ejemplo, o medios de transporte eléctricos. Se puede transportar mercancías en trenes que no consumen tanto petróleo. Por lo tanto, es bueno que el mercado se autorregule, pero en situaciones muy extremas como esta, mensualmente dar unas transferencias corrientes. No hay muchas más vueltas, pero repito, la caída del precio del petróleo, de los combustibles, va a llegar en breve. Es más, creo que el presidente del gobierno acaba de ha anunciado que el mes que viene seguramente hayan bajado porque se haya vendido el petróleo caro y llega a los mercados el petróleo barato que se está vendiendo ahora en los mercados. Aparte de las expectativas de guerra, una vez que empieza esta invasión, que se empieza a dar estos rumores de que Rusia va a invadir a Ucrania y puede haber un conflicto internacional, antes de esto también se podría estar especulando. ¿Se estuvo especulando también antes con el precio del petróleo? A ver, hay un tema que tenemos desde que ha acabado desde que acabó el confinamiento. Es decir, el mundo en el 2000, en periodos distintos, en meses distintos, ha tenido un confinamiento de la sociedad. La mayor parte de las personas han estado encerradas en sus casas, ¿vale? Eso ha repercutido en el mercado de una forma bestial. Se ha frenado gran parte del mercado y eso ha sido aprovechado por ciertos fondos de inversión, ciertos fondos especulativos que han ido acaparando mucho dinero, mucha liquidez, ¿vale? Los bancos centrales de los distintos países desarrollados han estado inyectando mucho dinero al mercado, pero a un ritmo bestial, ¿vale? Desde diciembre del 2000 hasta junio del 2001, el Banco Central Europeo dejó en el mercado 1,1 billones de euros y la mayoría
fue comprando deuda pública y privada a los mercados especulativos. Esos especuladores tienen mucha liquidez y en el momento que ven que sacas al mercado a toda la gente y la dejas abrir con un ahorro cautivo, con ganas de gastar y con ganas de moverse, esos especuladores han empezado a especular con commodities. Las commodities son las materias primas. Es decir, cojo petróleo, lo retiro del mercado. Hoy, ahora mismo, se está comprando petróleo barato para retirarlo del mercado y hay gente que lo que está haciendo es, especuladores que lo que están haciendo es comprar el petróleo barato, quitarlo del mercado, ¿vale? Están vendiendo el petróleo caro que tenían, o lo han vendido, compran el petróleo barato, lo retiran del mercado a $101 el barril y una vez quitado el mercado, al no llegar al mercado, hay carencia de oferta y el precio tiende a subir. Pero eso es porque se está especulando con materias primas. Se está especulando con materias primas como la madera, como el vidrio, como el aluminio, como el acero, como el petróleo. Y lo que están haciendo los especuladores con mucha liquidez en sus manos, compitiendo en un mercado con unas ventajas bestialmente grandes. Os recuerdo que la especulación es legal, ¿vale? Ellos lo que hacen es jugar con unas condiciones ventajosas y lo que están haciendo es provocar unas escaladas de precios. Esa ha sido la escalada ficticia que se ha producido en los precios en el año 2001 y que en el 2021 y que en el 2022 parecía que iba a seguir. Realmente los gobiernos europeos creen que no hay inflación porque se sabe que es en ciertas materias, ciertos precios los que están subiendo y que eso puede acabar provocando una inflación, pero de momento no la está provocando. Pero sí es cierto que quien quiera comprar vidrio le cuesta más caro, quien quiera utilizar contenedores para transportar mercancía desde el puerto de Orlando a cualquier puerto del mundo, pues los contenedores están en el puerto y no se mueven, ¿vale? Los barcos están en el puerto y no se mueven. Si no se mueve el barco es porque alguien está provocando que los barcos no se muevan y no transporten esas mercancías. Y eso haga que esos precios, que ciertos precios suban, ¿vale? Eso genera beneficios al especulador. Le cambio de bando. Seguimos hablando de altos precios, pero en este caso le voy a preguntar sobre la subida del precio de la luz. ¿A qué se debe? ¿Impuestos o beneficio de la eléctrica? A ver, el precio de la luz es alto, es un precio, al menos en nuestro país, es un precio alto. Primero porque el beneficio que se marca para la empresa eléctrica es muy elevado, ¿vale? Muy elevado. El precio de la luz se paga, el precio más alto. Hay distintos medios de hacer electricidad, ¿vale? Unos son más baratos, tienen coste casi cero y otros son bastante más caros, ¿vale? Sin embargo, el que se utiliza para pagar todo el suministro de luz es el más caro. Si yo llego a utilizar el más caro, el carbón, por ejemplo, ese es el precio que se utiliza para pagar incluso la energía nuclear, que es casi cero. Entonces, el beneficio de la eléctrica es enorme por el sistema que está establecido. Debería de regularse. Los impuestos, a ver, la electricidad es considerada como una necesidad social. La gente necesita de la electricidad. Es verdad que también es un consumo para desarrollar actividades productivas y tal, pero en otros países no, paga un IVA reducido, no paga el IVA general, ¿vale? Entonces, podría haberse planteado en algún momento que el IVA pasara del 21 al 10%. Es más, hay familias que pagan el 10 en lugar del 21. Entonces, el gobierno de esta nación pues, estableció una bajada temporal para ciertas familias que tuvieran unas rentas especiales, ¿vale? Y unos consumos especiales. Y se les redujo el impuesto. De todo modo, sí que es cierto que hay ciertos desvaríos en los impuestos porque el IVA, la electricidad, como es prácticamente cautiva, consumimos electricidad sí o sí y la vamos a seguir consumiendo, los gobiernos han aprovechado siempre para cobrar impuestos altos en torno a este consumo cautivo. Y además de pagar el IVA, se paga ciertos recargos, un recargo por moratoria nuclear, un recargo de compensación a las eléctricas, ¿vale? Y luego, una vez puestos esos impuestos, esas tasas, ¿vale? Que no dejan de ser impuestos, al consumo de la luz y a
la suma del consumo de la luz más esa tasa se le pone el 21%, por lo tanto le estoy cobrando el 21% a otro impuesto también. Los impuestos están mal gestionados y mal cobrados, los beneficios son muy altos, pero el alto precio de la luz se debe precisamente a lo que he comentado antes de los especuladores, que han empezado a comprar gas natural, petróleo, que han estado jugando a especular con la escasez de la luz. Se ha empezado a justificar lanzando mensajes a la población. Para eso han tenido a ciertos periodistas que le han seguido el juego, alarmando a la población, hablando continuamente del precio de la luz, e incluso se ha llegado a hablar de un gran apagón que es absurdo, no tiene sentido, y todo el mundo empezaba a hablar de un gran apagón que iba a suceder, y porque no había luz suficiente, no había energía suficiente para mantener la luz, y iba a apagarse la luz al completo. Eso es un absurdo. Incluso hubo documentales en televisión de 2 días hablando del gran apagón. Absurdo. Eso alguien lo estuvo pagando. Alguien paga eso. Y paga eso porque genera expectativas favorables a la subida del precio. Y si yo, como especulador, provoco que la gente crea que el precio debe de subir y que es lógico que suba, aceptan el precio y el precio sube. Entonces, y en todo están jugando con nosotros y bueno, pues ya está. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que dejen de jugar? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Es complicado, pero... Primero, respecto a la luz, yo sé lo que hice el primer día que puse una factura y lo pude hacer mucho antes de que subiera el precio de la luz, y es establecer un precio fijo por el consumo del kilovatio. Una gran parte o la mayoría de las familias tienen establecido con una compañía, como quiera, un precio. La mayoría te ofrece la posibilidad de pagar un precio el kilovatio hora. Y a partir de ahí, da igual que suba el precio o que baje el precio, que pagar lo mismo. Claro. Por lo tanto, yo recuerdo a mi madre me decía, es que no voy a poder pagar la luz con lo que está subiendo. Y yo le dije, coge dos facturas, una de este año y otra del año pasado. Y dime a cuánto te cobra el kilovatio hora. Y cuando la leyó dijo, si es el mismo. Digo, es el mismo. Otra cosa es que tú consumas más en verano que en otoño, o en invierno que en primavera. Pues sí. Pero la mayoría de las familias, o una gran parte de las familias, tienen eso. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues intentar buscar eso. Hay muchas empresas que han aprovechado el momento para anunciarse en televisión ofreciendo esa tabla de salvación, ¿no? Pero es algo que existía desde hace mucho tiempo. Hace mucho. ¿Que es un precio más alto o más bajo? Pues, hombre, tiende a ser un poquito más alto porque quien vende petróleo no se va a arriesgar a perder, ¿vale? Y claro, siempre va a ser un pelín más alto. Pero cuando sube tanto el precio, lógicamente sales ganando. Totalmente. Respecto a los especuladores, nosotros las personas no podemos hacer nada. El mercado es libre, los especuladores son legales, pero sí que es cierto que los gobiernos o los bancos centrales sí podrían hacer algo. Los bancos centrales han provocado esto, dando mucho dinero al mercado. Los especuladores tenían un colchón donde dormir, era la deuda pública y privada. Lo compraban y ahí descansaban muy bien. No hacían daño compitiendo con el resto de la economía, con el resto del sistema económico, con una regla distinta. Yo no tengo tanto dinero como un especulador que juega con 60.000 millones de dólares. Yo no tengo 60.000 millones de dólares para competir contra él. Él tiene ventajas. Si él está descansando en el colchón, a mí no me molesta, yo puedo hacer economía. ¿Qué es lo que deberían de hacer los bancos centrales después de haber provocado esto? Pues lo que deben de hacer es crear otro colchón. Y lo que podrían hacer es crear certificado de deuda o certificado de depósito, ¿vale? A 3 años, a 5 años, pagándolo, retribuyéndolo al 3% o al 2,5%, ¿vale? Y solo podría constituirse depósitos mínimos de 1.000 millones de dólares o de 1.000 millones de euros, según lo hiciera la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Claro. A partir de ahí, os aseguro que los que tienen fondos especulativos van a preferir guardar el dinero en el Banco Central Europeo y se lo retribuyan al 3% porque es un lugar muy cómodo donde descansar. Y van a dejar de hacer daño en los mercados reales
compitiendo con reglas reales, con reglas no reales, ¿vale? Entonces, es retirar ese dinero, no retirar el dinero de quien sí juega a economía real, no, sino retirar dinero de quien juega a economía especulativa. Ya está, que el Banco Central va a tener que pagar por ello. Los bancos centrales crean dinero, son los que hacen dinero, no les cuesta nada hacerlo, ¿vale? Claro. No va a provocar ningún problema. Nos vamos al último tema más destacado en asuntos económicos. Invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué consecuencias va a tener en nuestro país, Juan Carlos? ¿En España? Sí. A ver, la única consecuencia, las falsas expectativas. Las falsas expectativas. La que provoca toda esta subida de precios que hemos estado hablando. Exactamente, la subida de precios, el acopio de mercancías, el miedo a salir, el no hacer inversiones, el frenarse porque la gente tenga tanto miedo. La guerra es en Ucrania, no es en España. Ya ha habido guerras en Europa antes. Incluso España ha mandado soldados a esas guerras, ¿vale? Claro. Y en España no hubo consecuencias. El tema es lo que nuestra mente, que es muy libre y piensa cosas muy raras, desarrolla, ¿vale? Y desarrollamos unos miedos, unos pánicos, ese es el mayor peligro, el comportamiento de las personas ante algo que todavía no nos debería de afectar porque está lejos. Me parece genial el apoyo a los ucranianos, me parece una barbaridad que dos países en el siglo XXI no hayan encontrado mecanismos antes para evitar una guerra, ¿vale? Me parece que eso significa que las dos personas están un poco mal de la cabeza porque dos no se pelean si uno no quiere. Entonces yo creo que ahí había mecanismos amplios. Lógicamente el que invade Putin pues es un poquito extraño, ¿vale? No voy a meterme con un presidente de un país porque me metería con todas aquellas personas que lo han elegido libremente o más o menos libremente. Pero que es verdad que está invadiendo o está bombardeando a otro país y está haciendo daño. Pero a ese país no va a haber una tercera guerra mundial a priori. Nadie cree que pudiera existir. Sí, si en nuestra mente de repente se desarrollara la idea y todos creemos que va a haber una tercera guerra mundial y la hecatombe va a ser mayor. Vale. Pero los pánicos son lo peor que puede ocurrir para la población. Lo que nosotros, los españoles, podemos hacer es relajarnos en cuanto a los impactos. No va a haber tanta escasez. Es cierto que compramos petróleo a Rusia y ya no se lo compramos a otros países. Es cierto que Ucrania era uno de los graneros de Europa y que, por ejemplo, el aceite de girasol venía de Ucrania casi todo, pero no es el único país del mundo que fabrica aceite de girasol, y España fabrica aceite de girasol, ¿vale? Entonces, en el mundo se producen 2 o 3 veces alimentos para alimentarnos a todos, ¿vale? Entonces, o sea que hay producción de sobra. Por último, Juan Carlos, que se nos acaba el tiempo, un titular sobre toda esta situación económica y finalizamos. Un titular. Evitar las falsas expectativas sobre algo que no ha ocurrido. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por su intervención en nuestro programa, por arrojar un poco de luz sobre estos asuntos que nos rodean a nivel económico. Muchas gracias, ha sido todo un placer y sin duda volveremos a contar con usted en cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y también esta semana ha sido destacado la situación que hay en el mundo del sector del transporte. La plataforma en defensa del sector del transporte y su presidente Manuel Hernández convocaban un paro indefinido desde la noche del domingo al lunes 14 de marzo por esta situación que hemos estado comentando y los altos precios del petróleo, sobre todo que afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas y autónomos del sector del transporte. Cuéntanos, Parra. Pues sí, la huelga del sector del transporte se sigue llevando a cabo y es que los transportistas comparten que más del 90% de las medianas y pequeñas empresas, como ha dicho mi compañero, de transporte están a punto de la quiebra. Además, ayer la industria láctea anunció que suspende la actividad de este jueves
debido a la huelga de transporte. Esa es una consecuencia, la más reciente que hemos visto, pero Exactamente. sin duda parece que este paro va a continuar. Sí. Y va a seguir trayendo consecuencias. Y va a seguir trayendo consecuencias porque piden una solución inmediata, piden Exactamente. ayuda al gobierno para poder afrontar estos costes del petróleo, y yo creo que hasta que el gobierno o las entidades económicas y políticas no le den una respuesta y una ayuda, no pueden sacar los camiones a la calle, porque hay mucha gente, como hablábamos el otro día en algunas intervenciones que han hecho en televisión, que le costaba 300 euros, o sea, le pagaban 300 euros por un desplazamiento y le costaba 280 llenar el depósito. Y decían que por 20 euros pues no se ponían en carretera. Seguiremos viendo y seguiremos muy atentos la semana que viene sobre este asunto de la huelga del transporte, y veremos la posibilidad de poder hablar con su presidente, Manuel Hernández. Así que nada, hasta aquí nuestro segundo bloque del programa, y hasta aquí la noticia más destacada de hoy. Pero antes de irnos, Parra, cuéntanos un chiste de esos tuyos. Esta semana me ha tocado a mí, pero la semana que viene le toca a otro, pero bueno. No, tú eres el oficial. No. Me la habéis liado y me habéis pillado, que he dormido poco. Gracias a mi vecino. Dale. Pero bueno, voy a ello. Atento a todo el mundo, atento a los oyentes, se viene. Se viene TikTok viral. Venga. Dale. ¿Por qué las focas miran siempre para arriba los circos, Manuel? ¿Por qué? Puede ser tan malo. Pues muy fácil, porque arriba están los focos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a todos por vernos en este segundo episodio. Nos vemos la semana que viene, el mismo día, a la misma hora, en Es Trending Topic. Recordar, Es Deportes, la sección de deportes que pueden ver ya. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.